Saludos amigos de todo el país, bienvenidos nuevamente a Rumba 98.5 FM. En la tarde de hoy, que es un martes santo, vamos a hablar de cosas que no son tan santas. Tenemos con nosotros al doctor o al licenciado Harold Modesto, quien es secretario general de la Defensoría del Pueblo. Los líderes de la Defensoría del Pueblo tuvieron ayer una experiencia bastante enojosa, muy amarga, probablemente la primera que se da con ellos desde el tiempo que fueron juramentados para tan importantes posiciones, cuando se apersonaron al canódromo, que es una especie de cementerio de cosas incautadas por la Policía Nacional, me refiero a vehículos de todo tipo, para resolver o enterarse claramente de la situación que allí han confrontado algunos propietarios que alegan ser timados que han sido timados, ¿no? O alegan, ¿no? Porque todavía eso está sujeto a comprobación. Cuando lo despojan de su propiedad y lo llevan allí, posiblemente tardan o les resulta prácticamente imposible recuperarla. Hoy tenemos con nosotros a Harold Modesto, como ya le había dicho, y quisiera que iniciáramos nuestra conversación para que él nos haga un relato de qué fue lo que realmente pasó y qué lo hizo a ustedes apersonarse al canódromo y con qué propósito. Muy bien, muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por la oportunidad de venir a conversar sobre estos temas no tan agradables, pero que son parte de la construcción de ciudadanía y de un país con tantas dificultades. Así es. Nosotros tenemos la función de inspeccionar tanto instituciones públicas, es decir, la administración, o los espacios donde operan prestadores de servicios públicos. El artículo 3, en su párrafo de la ley 1901, establece que el defensor puede hacerlo. Que fue la ley que creó la Defensoría Exacto, del que Pueblo. crea el defensor del pueblo, que el defensor del pueblo puede hacerlo sin la necesidad de aviso previo. ¿Por qué es esto? Porque si el defensor del pueblo detecta alguna actuación de la administración que debe corregir, exacto, está dentro de sus facultades sugerir o recomendar la forma de corregir eso. Y si lo anticipa, evidentemente no la va a encontrar. No la va a encontrar. Entonces, ¿qué detona el ejercicio de la inspección del defensor del pueblo? Una queja de varios ciudadanos, o quejas de varios ciudadanos que nos vienen explicando una serie de situaciones que pueden inducir a pensar que desde la DGCET, a través del canódromo, se están llevando a cabo irregularidades en la incautación de vehículos de motor y sobre todo en el trato que se le da al ciudadano después que están incautados. Dificultades únicas y exclusivamente destinadas a generar un esquema que no es el correcto para ciudadanos que pagan impuestos y que tienen derechos fundamentales. ¿Cuántos vehículos se calcula que hay allí incautados? Nosotros vamos a comenzar a solicitar esa información desde ahora. Pensamos que con la conversación un primer paso iba a ser, director de la DGC, denos las estadísticas. Exacto. Y el defensor del pueblo en algún momento decir, bueno, nosotros también podemos ayudarlos a encontrar soluciones a ese problema, que la gente se va a seguir quejando, porque eso lamentablemente luce, como todos los hemos visto en las imágenes, como un desorden. Y ahora entonces con este penoso suceso, con el comportamiento de las autoridades, todavía queda más claro el desorden que hay ahí, porque si eso es a la autoridad del defensor del pueblo, que es un órgano constitucional, con el solo hecho de presentarse, eso es una agresión a la prensa también, evidentemente tenemos que inferir cómo debe ser el trato del ciudadano todos los días. Es decir, ustedes no pudieron hacer el trabajo que fueron a hacer allí. Por supuesto que no. Por supuesto. ¿Y cuál fue la reacción cuando lo vieron ustedes llegar? Nosotros llegamos a la entrada del canódromo, ahí los oficiales que estaban en el primer puesto donde estaba la garita nos dejan pasar porque nos identificamos. Cualquier persona con sentido común sabe que es el defensor del pueblo. Pues además usted tenía un chaleco. Y teníamos el chaleco, estábamos todos identificados con nuestros carnets y todo lo demás. Comenzamos a avanzar. Yo me imagino que el recorrido hasta llegar a la oficina donde opera toda la administración del canódromo deben ser algunos, 400 metros. Vamos caminando a mitad del camino, entonces nos superior, coordinamos y dice sí, vamos, y va directamente hacia ese paso. Entonces ustedes, los vehículos en que ustedes andaban, ¿tuvieron que dejarlos fuera de recinto? Estuvieron todos fuera, todos rotulados y se quedaron fuera. ¿No se hicieron acompañar de otra fuerza pública adherida
la seguridad del defensor del pueblo. Pero okay, como protocolo de nosotros, tomando en consideración que es una función muy delicada, el defensor es una autoridad moral, nosotros nunca nos presentamos a instituciones armadas. Perfecto, perfecto. Entonces, precisamente previendo situaciones de confrontación. No, y ustedes fungen como autoridad pública. Es correcto. El país no está en guerra. Harold, y una preguntita, el del pecozón, ¿cuál fue? No fue un pescozón, pero vamos a ver la agresión, la penosa agresión. Pero vamos a ir por partes para que no se nos pierda el espacio. Es grave, no se puede tomar a broma. Pero no una broma, ¿quién fue que le di el pecozón? Bueno, todo el mundo sabe, no fue un déjeme llegar a ese punto. Entonces, mire, vamos dirigiéndonos ya hacia ese punto. Cuando llegamos, lo primero que hace el grupo de los agentes es que toma la cámara del reportero gráfico del Listín Diario. Y a partir de ahí, el defensor se la toma a la fuerza. Se la toma a la fuerza. Entonces, a partir de ahí, el defensor le dice la cámara que le entregue. Por el otro lado, entonces agarran al reportero del defensor, a nuestro camarógrafo. Y entre 6 personas lo golpean y le quitan la cámara. Le quitan el celular a la reportera del Listín Diario que nos acompañaba. Y la arrastran prácticamente. Y también pasó con el reportero del CDN. Cuando nosotros llegamos ya a la entrada de la oficina de la directora, la coronel de Los Santos en ese momento, entonces esperamos que una señora que ostente el grado de coronel pueda decir: buenas tardes, señor defensor, ¿en qué podemos servirle? Como ha sido en otras instituciones, incluyendo la Policía Nacional. En el video se escucha que ellos les dicen a ustedes como que ella no estaba presente. No, ella siempre estuvo ahí. O sea, fue directamente. Nosotros nos condujeron hacia allá donde ella. Cuando llegamos ya a la puerta de la oficina, entonces se da la situación de que no vamos a pasar. El defensor del pueblo levanta las manos y viene un señor que tiene un t-shirt negro, lo empuja. Cuando la señora sale, lo que dice es, y me voy a reservar otras expresiones, sí. Exacto. Dice que, bueno, los medios de comunicación son los primeros ladrones y el defensor del pueblo está compuesto por delincuentes. Nosotros, cuando vemos la situación, no nos queda de otra comenzar a retroceder manifestándose la agresión. Nosotros llegamos a un punto donde ya por lo menos estamos un poco fuera de la brutalidad. La señora andaba con un palo de golf, con el que incluso varias veces intentó agredirme, pero yo mantuve la distancia hasta salir. Bueno, pero pudiste haber resultado seriamente. Claro que sí. Le hizo un par de swing. Par de swing. Entonces tuve que mantener la distancia. Hay un momento en el que evidentemente ya nosotros vamos saliendo y se supone que no debe producirse otra agresión porque uno cuenta con que mínimamente alguien entre en razón. Claro. Había un sargento mayor que nos acompañó siempre, que al parecer tiene algún nivel de formación y lo entiende. Pero ahí entonces viene un sujeto, me viene detrás, entonces me agrede, me da un golpe. Y ahí finalmente nosotros terminamos de salir y comenzamos a llevar a cabo las acciones legales. La situación, el caso es muy grave. Mucha gente lo ha tomado como un incidente fortuito que se dio por circunstancias ajenas, pero demuestra realmente que todavía en el país no hay una conciencia clara a nivel público de la importancia de una institución como la Defensoría del Pueblo. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque si esa conciencia no existiera y no se acepta la autoridad de la Defensoría del Pueblo, no podrán hacer el trabajo que el país tanto necesita. Yo creo que en este caso se requiere una sanción ejemplarizadora. No por lo que, prácticamente por lo que sucedió, porque ya sucedió y no se puede volver atrás, pero para evitar que que situaciones similares se sigan dando en el futuro. Porque vamos a necesitar mucho de la actuación de la Defensoría del Pueblo, porque el país está, y los ciudadanos comunes y corrientes, que constituyen la mayoría de la población dominicana, están indefensos ante la arbitrariedad del poder público. Yo debo decir, Sandy, escúchame. Sí, adelante. Y esto porque hace unos minutos, detrás del escenario, como dicen los gringos, behind stage, un filósofo griego nacido en Barahona dijo que aquel que escribe debe fijar posiciones. Y definitivamente considero que la ignorancia... Tú te refieres a mí, por supuesto. Ese filósofo griego de Barahona se llama Miguel Guerrero, definitivamente. El hecho es que debo fijar posición al respecto porque no debe pasarse por alto. Yo creo que inclusive el mismo director de la DGCET debe ser objeto de interpelación. Si él no pone la renuncia de aquí a los próximos 10 días, yo creo que debe ser definitivamente destituido, puesto que inclusive las declaraciones dadas por ellos al día siguiente agravan la situación. Agravan la situación y lo pone más a las mismas autoridades de la DGCET, incluyendo a su jefe, porque yo creo que se creen jefe realmente, a su director ejecutivo,
en una posición de mayor ignorancia frente a las leyes que suponen administrar. Entonces, definitivamente, les reitero que se evidencia a qué nivel está enquistada la ignorancia en República Dominicana. A nivel público, el más humilde de los dominicanos que desempeñe alguna labor pública, ya sea militar, policial o civil, en ocasión de ser empleados del gobierno, deberían conocer, y debe ser inclusive hasta un prerequisito, lo que es la Constitución mínimamente. Yo tengo un amigo que siempre anda con su Constitución arriba del tablero, con la finalidad inclusive de educar a los policías que lo paran en la calle. Y este caso de manera específica es uno de ellos, puesto al parecer ni siquiera tienen directores de relaciones públicas, no deben tener asesores, no deben tener consultores jurídicos para emitir un juicio como el que se emitió. La declaración que dio el director de DGCET es más grave todavía, porque dijo que justificó la acción bajo el alegato de que no se le avisó previamente que ellos iban, y cosas que ellos no tienen necesariamente que hacer, como lo explicó el licenciado aquí al comienzo de nuestra conversación. Sí, yo creo que sí, es bastante atinado lo que dice Israel en el término de la educación en cuanto a los deberes y los derechos, tanto de los ciudadanos como de las instituciones públicas, en este caso de la Defensoría del Pueblo. Pero yo creo que también pudiéramos poner en contexto las inspecciones que ustedes realizan, porque si bien es cierto que esto puede parecer nuevo para muchas personas, porque se ha hecho viral, ¿no?, en las redes sociales, pero ¿qué trabajo han hecho ustedes para así de alguna manera hacer conciencia también con las personas que nos escuchan, que esto no es algo nuevo, es un trabajo que ustedes tienen el deber y la responsabilidad como Defensoría del Pueblo y que vienen haciendo también mucho antes? ¿En qué otras instituciones, qué otros trabajos a nivel de inspección ustedes han realizado? Como la labor del defensor del pueblo implica dinámicas probatorias, o sea, si a la administración se le imputa la comisión de cualquier falta, cualquier desviación que afecte a un ciudadano en sus derechos fundamentales, nosotros tenemos que comprobar que eso aconteció. ¿Cómo definen ustedes de eso jurídicamente hablando? Usted dijo de cualquier violación de derechos fundamentales, ya sea por faltas cometidas en la administración, cualquier actuación incorrecta, en cualquier caso, okay. si afecta derechos fundamentales. Pero te hablo de dinámica productiva. Dinámica probatoria. O sea, nosotros tenemos, a la hora de recomendar, a la hora de sugerir, a la hora de advertir, necesitamos pruebas, y esas pruebas están en dominio de la administración. Por eso el defensor, como la administración tiene el monopolio de la prueba, no puede avisar a la administración para que antes de un proceso donde se tendrá que defender, que es un proceso, que es un intercambio básicamente entre el defensor y la administración, justifíqueme estas actuaciones, entonces no supriman aquello que indica cómo actuar. ¿Ustedes van a tomar como Defensoría del Pueblo alguna acción contra las personas que lo agredieron? Estamos estudiando todas las vías de derecho disponibles, individualizando a los autores, identificando la responsabilidad que tiene tanto los actuantes como las instituciones. Porque hay que decir que cada servidor público tiene una responsabilidad personal, que puede ser penal, pero al mismo tiempo tiene una responsabilidad patrimonial. En instituciones jerárquicas, verticales, todo el mundo responde por la orden que da y porque lo obedece. Eso es así. Y ningún oficial superior, con el grado que sea. Creo que es la ley 1307 que lo establece. No, eso quedó establecido en el juicio de Nuremberg. El tema de la responsabilidad. Si nos vamos al parámetro histórico. Claro, tú eres responsable de tus hechos. Tú no puedes alegar que recibiste una orden. Y es la misma Constitución la que indica que tanto hay una responsabilidad patrimonial del Estado y hay una responsabilidad del funcionario o del servidor público por esas desviaciones que causen daño. Entonces, fuera de eso, yéndonos aquí al caso de las inspecciones, sí, regularmente. La inspección es sencillamente una fase del proceso de investigación del defensor. Exacto. Voy a sugerir dos ejemplos que todo el mundo conoce porque son muy recientes. Cárcel de Bella Colina. El defensor se presenta, entra al espacio donde están detenidas las personas, levanta información y actúa. En ese momento las actuaciones se derivaron a decirle a la Procuradora General de la República, al honorable doña Miriam Germán, que había una situación ahí que teníamos que buscarle una solución. Por otro lado, decirle al honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial
que hay una situación que requiere de su concurso, de su apoyo para que se generen unas decisiones que faltan ahí para poder sacar a personas que no tenían que estar en la cárcel. Eso hace el defensor. ¿No ha recibido usted una disculpa pública de parte de DGCET todavía? Para nada. Y usted mencionó la justificación. Hasta donde nosotros fuimos agredidos, nos parecía una actuación aislada de la directora y todo su equipo, por supuesto, porque actuaron como todo un equipo en contra del defensor del pueblo y de todos los ciudadanos por los que el defensor del pueblo está ahí. Ahora, después que uno ve el comunicado de la DGCET diciendo que, bueno, lo que pasó fue que no informaron, lo que pasó fue que esto, justificando una actuación tan bochornosa como esta, evidentemente uno sabe que hay una línea de mando, hay una directriz, porque lo que hace normalmente, y yo fui militar, es que a usted se le presenta una autoridad pública, quien sea, y usted dice, permítame, déjenme llamar a mi superior. No es más nada. Sí. Y si el superior le dice, mire, no puede pasar, el defensor, ¿qué iba a hacer? Con toda esa cortesía. Bueno, nos retiramos. Exacto. Hay mecanismos legales, se activa el artículo 27 de nuestra ley por obstaculizar la labor del defensor, pero no iba a pasar de ahí. Nos íbamos a levantar un acta y nos íbamos a retirar. Íbamos a emprender acciones por la obstaculización. Ahora, a lo que se fue el asunto, evidentemente, porque la señora coronel que sale del lugar no permitió ni siquiera que habláramos. Mientras le recitábamos el artículo y la Constitución, ella nos estaba agrediendo. Y ese es el problema. Qué pena porque aquí en el país se está hablando mucho de género, ¿no? De igualdad de género. Una vez se piensa que por tratarse de una mujer y una señora que probablemente tiene hijos y sabe lo que tiene un sentido, ¿no? de la justicia a veces muy diferente del que tenemos los hombres en sentido general, haya actuado de esa manera. Normalmente uno le atribuye a la condición de mujer algo más flexible, ¿no? Más comprensivo. Es una pena que incluso que una mujer que ha alcanzado ese rango en la policía, que es un ambiente de hombres y de hombres rudos, sin lugar a dudas, haya tenido o pueda perder su posición que probablemente ganó con mucho esfuerzo y en un ambiente muy árido para ella. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Y teniendo el presidente de la República, un consultor jurídico y una inmensa cantidad de abogados a su alrededor, ¿qué está esperando para destituir? No, yo no lo puedo decir porque yo no primero yo no adivino, yo no soy Merlín el mago y tampoco sé cómo piensa el gobierno, pero yo creo que eso es de la policía. La policía debió incluso darle una satisfacción y pedirle públicamente excusa. La situación fuera hoy muy distinta. La situación, si la policía y DGCET hubiera pedido disculpas a la Defensoría del Pueblo, mucha gente hubiera visto ese incidente como algo que se dio por alguna razón. Pero al no darlo, parece que es una política, una práctica de DGCET, ¿no? Una negativa a dejarse ver lo que está haciendo. Y debo decir, don Miguel, que nuestra relación con la Policía Nacional desde el inicio del equipo ha sido bastante fluida. O sea, nosotros comunicamos regularmente irregularidades al consultor jurídico, quien es nuestro enlace, nos responde con cierta rapidez. El director de la Policía Nacional, todos los han visto vinculados a nosotros en actividades. Hay una labor importante de formación de policías de parte del Defensor del Pueblo. Yo soy docente del IPE. O sea, nosotros estamos muy conectados con la policía. Lo que pasa con la DGCET y pasa con otros cuerpos que están jerárquicamente vinculados a estos marcos institucionales es que cuando el presidente de la República designa a un hombre ahí y lo hace un poco apartado de la lógica normal y de la cadena de mando, parece una especie de isla y por eso usted verá que comunicacionalmente la policía asume el asunto como debió ser, va a hacer una investigación, lamenta el suceso y la DGCET lo justifica. Yo creo que definitivamente yo veo cierta negligencia por parte tanto del Poder Ejecutivo como de la Policía Nacional. Definitivamente, y también en alguna medida, desde mi punto de vista, representa una afrenta el que no se haya destituido al director de DGCET en este momento, al día de hoy, y que no haya habido una excusa pública. De hecho, en lo adelante, en la medida que los funcionarios vean este hecho, como don Miguel acaba de expresar, como un hecho aislado o como una situación que no se debe repetir, entonces veremos más situaciones como estas. Lamentablemente, don Miguel, es lo que yo opino. Sí, claro, eso yo opino lo mismo. Es decir, la tardanza
en dar una explicación, no una explicación, dar una disculpa pública y tomar una acción ejemplarizadora por lo sucedido, hará creer o hará saber a mucha gente que no se trató de un hecho aislado, que sorprendió a la gente que no tenía un anuncio previo de su visita, sino que se trata de una práctica, yo diría consuetudinaria de parte de la Policía Nacional o de la DGCET, que es parte del cuerpo de la policía. Tú no puedes, lo que hace DGCET lo está haciendo la policía, porque no son cuerpos independientes, es una parte. Exacto, es un conjunto. Y lo que dice el licenciado Modesto, que es que el hecho de que el presidente designe fuera de la jurisdicción de la policía a alguien dentro de la policía con suficiente libertad para actuar como si fuera un ente diferente a la policía, eso no ayuda mucho a la moral de cuerpo de esa institución. Harold, la ley establece algunas, la 19-01, si no me equivoco, que es la ley de la Defensoría del Pueblo, establece alguna responsabilidad en materia educativa, de promocionar incluso para que la gente conozca, ¿no?, cuáles son las ventajas, las desventajas, los derechos, los deberes en cuanto a la Defensoría del Pueblo. Es una responsabilidad de ustedes educar, porque aunque le da la Constitución, los avala también, evidentemente hay una inconsciencia. La raíz del problema es la inconsciencia en entender lo que es la Defensoría del Pueblo y la autoridad que tiene. Y obviamente ya marca un precedente, ¿no?, para que otras instituciones no cometan el mismo error. Ojalá. Pero ciertamente, y yo creo que es el punto neurálgico de todo esto, hay una ignorancia en sentido general de las responsabilidades y los derechos de la Defensoría del Pueblo y la autoridad en sentido general. ¿Quién es el responsable de educar a las personas en cuanto a la autoridad que tiene la Defensoría del Pueblo? Se supone que todo el sistema educativo, se supone, en todos los niveles, debe contribuir a que los ciudadanos comprendan cuáles son sus derechos y sus deberes. El Defensor del Pueblo tiene la función específica de educar en ciudadanía, de educar en derechos fundamentales. Okay. Y por eso tiene una de las áreas sustantivas, que es la Oficina de Oportunidades, que despliega todo un esfuerzo para la educación en materia de derechos y deberes. Okay. Eso está funcionando, incluso hay una gran cantidad de personas que han sido capacitadas, estamos ampliando a nivel nacional con muchos contactos, desde los espacios más bajos de la sociedad. Recientemente el Defensor del Pueblo puso a disposición de todos y de todas la Constitución animada para niños y para niñas, porque nos hemos dado cuenta de que hay que trabajar con las generaciones que vienen subiendo, que vienen formándose, para que ese mismo ciudadano que va y me golpea, entienda que hay otra forma distinta de resolver las diferencias, que no hay tales, porque al final él y yo estamos más cerca de lo que él puede entenderlo. Él es un agente policial, la policía ya lo hará público cuando se revele toda la información, y mi vínculo con él es mucho más próximo que con cualquier ciudadano. Él me golpea porque él no entiende ni su rol ni el mío. Fíjate, esa es la situación. Ahí está el kit del asunto, a mí me parece, porque no entendemos la democracia, porque la democracia, no tenemos un hábito democrático. La democracia es un hábito. Es una actitud cotidiana. Es decir, los ciudadanos no aprenden a actuar con respeto al derecho ajeno, el derecho de su vecino, aún en conflicto entre vecinos, porque no entiende la democracia, porque la democracia no se aprende de la noche a la mañana. Los comportamientos democráticos, ni se crea una sociedad democrática en virtud de la aprobación de leyes ni decretos del Poder Ejecutivo. Es el hábito cotidiano, es la práctica lo que crea la democracia. En los Estados Unidos, por ejemplo, todavía se dan situaciones. Estados Unidos nació democráticamente en 1776 y todavía en los Estados Unidos se dan casos lamentables de irrespeto a la dignidad humana. Todavía en los años 60 se colgaba un hombre de un árbol pura y simplemente por el color de su piel. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que nosotros tenemos también hacer un esfuerzo para comportarnos como tenemos que comportarnos democráticamente. Pero yo no estoy muy seguro que estemos capacitados. Yo mismo a veces me pregunto si yo también puedo ser un agente o puedo ser un ejemplo de comportamiento democrático, porque es muy difícil ser demócrata.
Es decir, porque la democracia se practica a través del uso de la razón, la dictadura a través de la fuerza. Ellos fueron víctimas de la fuerza. Exacto. Y no pudieron imponer la razón. ¿Entiendes? Ese fue el problema. Sin lugar a dudas. Y bueno, yo creo que esta es una gran oportunidad. Sí, claro. El Defensor del Pueblo anunciará en los próximos días acciones educativas con la misma institución, con la Policía Nacional. Hay un momento y hay una intención, hay un deseo de reforma. En la escuela, yo creo que debería. Claro, e instituciones como la Policía Nacional, la misma DGC. DGC. Que debe ser incluida en la materia de cívica, de moral y cívica. Hay que rescatar eso. A usted y a mí no lo dieron, pero hay que claro, quizás él no, pero a mí. Sí, a mí me la dieron. Sí, a mí también. Moral y cívica, sí. Ya no forma parte del currículum. No, mira, yo he dicho aquí repetidas veces que uno de los problemas de nosotros es que cuando cayó la dictadura, salimos en la calle a romper todo lo que significaba dictadura. Y nos llevamos valores de la dictadura y valores que no eran de la dictadura. Y nos ha resultado muy difícil rescatar esos valores. Aquí se perdió la cortesía, se perdió el respeto a los mayores, se respetó el derecho a hacer silencio cuando hay que hacer silencio, el respeto a los profesores, el respeto a los padres, el respeto a todo el mundo y lo dejamos perdido en el camino y no nos acordamos dónde lo dejamos perdido y no hemos hecho un esfuerzo para ir a buscarlo y ese es nuestro gran problema. Y entonces de esa sociedad, de ahí es que hay que sacar el agente de la DGC, el militar, el policía, el médico, el juez, todos los que servimos tienen que salir de ese proceso. Entonces, en el caso de los uniformados, de mis hermanos uniformados, es que sin tener en cuenta esos problemas, usted le asigna un arma y le da el poder de coartar los derechos a los demás, sin decirle que esa es una responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ir enfocada sobre todo en proteger, en servir. Y si va a reprimir, tiene que ser a todo lo que afecta a los demás. Si la cuestión fuera lógica y natural, lo que está pasando en el canódromo no aconteciera. El aspecto que tiene el canódromo es un aspecto mafioso, hay que decirlo. Cuando uno ve a los ciudadanos, esos motoristas que viven, dan el sustento a su familia con un motor, en el frente de esa institución, sin donde sentarse, sin estar atendidos, siendo maltratados, es evidente un reflejo de cómo va la cosa. Vamos a hacer una pausa. Que Sandy preguntó. Pero vamos a hacer una pausa. Pero para que la gente, después de la pausa, él no contente y se mantenga ahí, ¿qué tipo de denuncias recibieron ustedes para proceder con la labor que fue lamentablemente truncada? Respóndeme esa pregunta después de la pausa. Muy bien. Sí, señores, continuamos en el rumbo de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos el exquisito privilegio de poder compartir con ustedes a esta hora de la tarde. Estamos conversando con el licenciado Harold Modesto a propósito de lo sucedido, ¿no?, el día de ayer en el canódromo. Hay una pregunta en el aire de Israel. Me gustaría que la repitieras para poder contextualizarla nuevamente. Realmente, fuiste tú que preguntaste cuando inició el programa eso, pero nos envolvimos en las respuestas y las demás preguntas. Y es, ¿cuáles eran las denuncias que estaba recibiendo el Defensor del Pueblo en relación a la situación que se estaba dando, que motivó al Defensor del Pueblo a movilizarse hacia el canódromo? Vamos primero a decir cómo opera el Defensor del Pueblo y cómo se entera de los problemas. Por favor. En palabras muy simples. Al Defensor del Pueblo llegan personas presentando reclamaciones. Reclamaciones porque en una determinada institución pública se le ha violado un derecho fundamental o no se le está sirviendo de acuerdo a los parámetros básicos de la buena administración. Los ciudadanos presentan también quejas. Puede que el servicio público haya sido prestado, pero que no haya sido conforme a los principios y reglas que establece la ley al respecto. Al Defensor del Pueblo llegan casos porque él se autoapodera, son casos oficiosos. Y en esos casos el Defensor del Pueblo se entera a través de los medios de comunicación y trata de aportar a partir de su rol y en el marco de la ley cuáles son las posibles soluciones. Al Defensor del Pueblo también llegan casos que, teniendo como consecuencia un posible conflicto que pueda afectar derechos, produce la mediación del defensor. Esos son los canales. En este caso concreto hay varias cosas. La primera es una queja de un ciudadano. Ese fue el primer caso. Que dice, mire, a mí me incautaron mi motor, no me dijeron por qué, no me entregaron ningún papel, y yo, aunque resolví, por eso es una queja, me pasó esto. Este fue el periplo que tuve que lograr, que llevar a cabo, para que se me devolviera mi motor. Y lo que noté es que había una actitud
en la institución orientada a generar dificultades para que de alguna forma se alimentara algún espacio de corrupción. Es decir, yo le genero dificultades a un ciudadano, no le devuelvo su motor, no hay un servicio eficiente y ese ciudadano puede encontrarse a merced de cualquiera que le diga, mire, denme 1,000 pesos, denme 2,000 pesos para contribuir con ese proceso. Ante eso, el defensor del pueblo tiene que investigar qué está pasando ahí. Lo segundo es que la asociación de motoconchistas se presentó al defensor del pueblo, ellos con todos sus motores, y nos dijeron que habían situaciones, tanto como esa que denunciaba la persona que se quejó, como otras tantas que tenían que ver con el trato, con el servicio en el canódromo, con la falta de información, con el hecho de que usted paga aún su multa. Anda buscando el motor, le dice, mira, encuentra su motor ahí, así como usted lo ve en la foto, en ese espacio donde no se puede identificar más nada. En ese desorden. Encuéntralo usted. O sea, la autoridad no es capaz de decirle, mire, aquí está este número, en el lugar tal, que lo tenemos identificado y usted va a encontrar su motor, que nosotros se lo cuidamos, porque es nuestra responsabilidad cuidarle ese motor. No, todo lo contrario. Entonces llegaron esas denuncias. Y están las denuncias por las incautaciones irregulares que tienen que ver con que hay unos parámetros constitucionales que estableció el Tribunal Constitucional para poder darse la incautación de vehículos y que eso no se está observando. Con ese panorama, el defensor del pueblo inicia el proceso de investigación, trata con la inspección de obtener información para formarse un criterio que le permita recomendar, sugerir y llevar a cabo las acciones que correspondan. Ese fue todo el escenario. Definitivamente, mientras más auscultamos en relación al caso del Intran, definitivamente más nos damos cuenta del nivel de ignorancia con el que se están manejando algunas instituciones. Puesto que al final, esos mismos ciudadanos que trabajan ahí, en alguna medida o en algún momento de su historia, van a ser beneficiarios de la representación del defensor del pueblo. Mira, tú mencionaste el Intran. ¿Qué relación tiene el Intran que tiene que ver con el tránsito, ¿no? Obviamente, en función con los vehículos que son retenidos en el canódromo. O sea, y también, otra pregunta, ¿ustedes habían tenido algún acercamiento a la DGCET antes de hacer la inspección sorpresa? Exactamente, antes de apersonarse. Ya nosotros habíamos tenido casos anteriores con la DGCET. Se comunica al director, nosotros en nuestro poder hay varias respuestas del director de la DGCET con casos anteriores, por lo que él conoce muy bien el rol del defensor, porque nosotros tenemos toda la información legal del defensor en ese dispositivo que utilizamos para establecer las notificaciones y comunicaciones. O sea que él estaba enterado al menos del alcance de la función y de cómo iba a acontecer. De todas formas, inmediatamente nos presentamos, se les hizo saber, como corresponde protocolarmente, qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Lo demás es un tema del funcionamiento interno de la institución y las actitudes y cultura represiva que hay en algunas instituciones nuestras. ¿Qué esperan ustedes ya en lo adelante que transcurra esta situación? Inicialmente se denunció ante el Ministerio Público todos los hechos que acontecieron. Hay un cóctel de infracciones ahí bastante amplio. Nosotros estamos despejándolo con mucho cuidado, sin prisa, porque al final de la jornada no se trata de encontrar un espacio en los medios de comunicación diciendo que va a haber acciones. No se trata de eso. Se trata de ganar institucionalidad y suprimir arbitrariedad. Se trata de ganar un poco más de democracia tratando de cambiar esa cultura que está en las instituciones. Nosotros la vivimos ayer, pero la vivimos todos los días. O sea, cuando un policía lo detiene a usted y no quiere ni siquiera identificarse y explicarle por qué está coartando su derecho, es lo mismo. Solo tenemos que ver si eso escala al hecho de manifestar violencia en contra suya. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en esa dirección. Si nosotros vamos a llevar a cabo acciones judiciales, todas van a ser con un sentido didáctico. De este proceso todo el mundo va a aprender cuál es el rol del defensor del pueblo. Exacto. Y no sobre el criterio de que el defensor del pueblo solo hay que respetarlo porque es el defensor. No es eso. Es que nosotros tenemos que comprometernos por nuestros deberes a respetar las instituciones, porque son las mismas instituciones a las que acudimos después, buscando que nos salvaguarden a nosotros mismos. Entonces, la República Dominicana no puede tener una actitud autodestructiva, y mucho menos proveniente de una autoridad que está todos los días tratando con la gente. O sea, lo grave de la DGCET, y hay hombres y mujeres valiosísimos. Yo fui el primer profesor que trabajó con la ley nueva, la ley 6317, con la DGCET. En la implementación. Sí, desde que llegó hicimos un proceso y comenzamos a trabajar con ellos. Yo fui el primero y aún así se dan estas situaciones. O sea, quiere decir que es un tema más de cultura, que hay que seguir trabajando con ellos, que hay que seguir aportando para que esas cuestiones cambien, pero mientras tanto hay que establecer las debidas responsabilidades. Y esas responsabilidades empiezan arriba.
de la casa donde yo habito, el responsable soy yo. Y yo debo mandar un mensaje de que hay actitudes y hay comportamientos que no permito. Porque si el director de la DGZ entiende que está bien eso y encuentra una excusa cualquiera, entonces hay una excusa para maltratar a cada ciudadano de la República Dominicana. Lamentablemente eso es así. Harold, un mensaje final para nuestros radioescuchas y seguidores de las redes sociales. El Defensor del Pueblo es la casa de los derechos de todas las personas. Ciudadanos, personas que se encuentran acá, que buscan el apoyo de una institución, personas que se encuentran cansadas de ser maltratadas en otros espacios. Nosotros somos ese refugio, esa pequeña coraza. Nosotros le pedimos a cada uno de los dominicanos que confíe en el trabajo del Defensor del Pueblo, que trate de comprender sus derechos y que sepa que hay una institución que está ahí para velar por ellos, que es el Defensor. Excelente, de mi parte, finalmente felicitarlos porque, óyeme, la Defensoría del Pueblo tiene muchos años ya funcionando o pseudo funcionando porque no había marcado nada, no había hecho nada en sentido general, y yo creo que ahora se demuestra que sí hay una persona ahí que está haciendo el rol, que está cumpliendo el rol adecuado, que es el que debe cumplir. De esta forma despedimos al licenciado Harold Modesto, que nos estuvo narrando parte de lo sucedido ayer en el canódromo de la República Dominicana. Hacemos una pausa y regresamos en breve.